Bueno, venerable maestra, entonces vamos a darle inicio a esta plática de este día. Una vez más, agradeciéndole a Dios por esta gran oportunidad y a los venerables maestros Hakel Yunseus Induseus y el venerable maestro Samael Juabator Beor por esta gran oportunidad de este día, de estos que buscamos la luz, nos reunamos desde cualquier lugar de la esfera para estudiar estos temas. Entonces, el simbre de cómo pueden encontrar esta conferencia en el canal o en YouTube es en el canal de Conoce la Naturaleza y Será Sabio. ¿Cómo se inicia el despertar de la conciencia? Como es el simbre de la conferencia, vamos a empezar con esa chica explicación. Pues todo inicio de un conocimiento, todo saber, cuando se empieza, uno considera de que eso es todo lo que existe. Quiero empezar la plática de este día con una gran explicación que un sabio de los tantos que han pisado esta esfera explicaba a un grupo de discípulos. Le preguntaba a este sabio a los discípulos: ¿qué hizo o qué es? ¿Cómo puede o qué hizo el pollo para nacer? Los discípulos de tantas contestas no dieron con la contesta. Entonces el maestro le dijo: el pollo se crió en un lugar y ahí él se fue formando y él consideró que ese era todo lo que existía en la creación. Pero a medida que iba creciendo, ya se veía muy apretado dentro de la cáscara y él lo único que podía hacer era usar su taladro, que era el pico, y rompió la cáscara. Cuando rompió la cáscara se sintió libre, porque ya no estaba sometido a la presión de la cáscara, sino que ya era libre. Y se dio cuenta qué grande era lo que alcanzaban sus chicos ojos a visualizar de la naturaleza. Entonces él le dijo a los discípulos: el pollo, para alcanzar el tamaño que tiene, tuvo que romper la cáscara, y desde ahí empezó a caminar, a escarbar, a ver y a distinguir las otras especies que él desconocía. Lo mismo es lo que queremos con sus mercedes, decía el sabio a los discípulos. Desde ese instante el pollo empezó a crecer, y en el instante que nos damos cuenta que lo mucho que sabemos es muy poco lo que sabemos del origen nuestro, el origen de la creación, el origen de los mundos y de las especies. Desde ese instante empieza el despertar de la conciencia, porque aquella lucecita que estaba casi apagada y que en la mayoría de los seres humanos está apagada y en otros casi no se ve, empezó esa lucecita a crecer dentro de nos. Todo aquel que reconoce un error, un delito, un pecado, y que se da cuenta de que cometió un delito, un error, empieza el despertar.
porque ahí donde había una oscuridad se proyecta la luz del dragón, o se proyecta esa luz que muchos conocen como la clarividencia, alumbrar lo que había en tinieblas, y se empieza a reflexionar y a visualizar muchas cosas. Cuando nos creemos que lo que sabemos, lo que nos han enseñado, lo que hemos visto es lo único, con ese concepto nos estamos petrificando, estamos involucionando. Pero aquel que empieza a descubrir la grandeza de Dios en todas las cosas, empieza a entender la Biblia, no en la forma como la entendemos o la entiende la humanidad, sino en la forma original como fue escrita. Empezamos a escudriñar los centenares de libros, los centenares de escritos que otros sabios dejaron en secreto las enseñanzas. Por eso comprobamos que lo que dijo el gran sabio Samael Aún Weor en el siglo pasado, que la Biblia, los libros sagrados, fueron escritos de Dios para dioses. Todo aquel que busca el camino y que reconoce que lo que creía conocer lo ignora o no lo sabía, empezó a entender las cosas en la forma que fueron escritas. Y así empezó su despertar, empezó su porcentaje de conciencia a crecer, porque la conciencia es luz dentro de nos. Y en todo debe de haber conciencia, y en todo hay luz, porque esa luz es la que alumbra los mundos. Esa luz es el conocimiento, el cual hoy estamos estudiando, y queremos que todos entendamos que donde hay un error, detrás de ese error hay una virtud. ¿Qué tenemos que hacer? Si nosotros escribimos un 6, ya ese 6 lo volteamos, quedaría siendo un 9. Y si el 9 lo ponemos de frente y lo volteamos, quedaría siendo un 6. Así es que en la Biblia, la cantidad de textos bíblicos que a veces nos indican y que a veces algunos no han encontrado, es porque en la Biblia los escritos o en el cosmos se escriben de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Se escriben de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, o en forma triangular. Así encontramos de un cimbre cantidades de cimbres, porque así son las vibraceles o vibraciones de las letras que conforman ese cimbre o ese nombre. En un solo cimbre podemos encontrar muchas cosas positivas y muchas cosas negativas. Quizás a nivel académico no nos dicen, o de pronto nos han dicho que las 30 letras que antes existían y que en algunos lugares todavía las usan, que conforman el abecedario, en esas 30 letras están las miles y miles de toneladas de libros que hay en las distintas librerías y bibliotecas del mundo. No hay más letras. Es la transpolarización de esas mismas letras. Dan las cantidades de palabras, de nombres y de explicaciones que están en los libros. Y de esos
30 letras, hay 5 vocales y hay 25 consonantes. Lo que más a veces nos ha extrañado a nos y que pasamos las cosas en una forma mecánica. A veces la persona empezó a estudiar a los 5 años y tiene 30, 35, 40 años y desconoce que esos consonantes tienen alma, así conforme una gallina tiene alma o una chispa, como un ser humano tiene alma o como un caballo tiene alma o cualquier criatura tiene alma, para que esa alma es la que licencia que la vida continúe en esa viteria. Por eso es que la cantidad de cosas que nos han dicho, si le usamos la lógica o si buscamos la lógica, son incompletas. Cuando usamos la lógica, porque los que hemos estudiado filosofía sabemos que la lógica es lo que nos lleva al camino real. Lo que no tiene lógica no es aceptable, no es comprobado. Entonces, si estas enseñanzas, las cuales nos estudiamos todos los domingos y en el resto de semana, oyendo conferencias por las distintas emisoras y oyendo las explicaciones que uno y otro dan, todas tienen lógicas y esas lógicas son el principio de esa luz, de esa conciencia, porque dentro de todo eso habrá lo que lo conforma, que se llama conciencia. Y cuando nos unimos a esa conciencia, adquirimos el despertar. Lo que decimos, lo que usamos, lo que nos enseñaron y lo que conocemos, esas cosas, cuando son alumbradas, como el que anda en la noche sin linterna y alguien le presta una linterna, empieza a ver lo que había alrededor de él, que antes no las veía. Así es esta enseñanza, que es la enseñanza que no busca discutir con nadie, que no contradice ninguna religión ni ninguna filosofía, no contradice ningún credo, pero sí buscamos el despertar de la conciencia, para que cada uno de estos grupos, de cada uno de los seres humanos que vivimos sobre esta esfera, nos demos cuenta que menestemos conocer en lo que creíamos que era verdad, que estábamos equivocados. Y el que se equivoca en algo quiere decir de que reconoció el error. Y el que no reconoce el error seguirá más petrificado y su chispa desaparecerá de su viteria y será algo que es vacío y que lo que hay dentro de ese vacío no son cosas que a nadie le favorece. Así es que, respetable audiencia, venerables hermagdos y hermagdas, gratísimas por oírme esta introducción de este día, con la fe y la esperanza que todos y todas las hayamos oído con mucha claridad.